Producciones Mapen presenta Glosa con JM Hidalgo. Saludos amigos televidentes, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más en nuestro programa Glosa. Hoy contamos con una persona muy amiga nuestra desde hace varios años ya y que hemos compartido en muchos escenarios lo que es la comunicación desde el punto de vista sobre todo social, sociopolítico, ¿no? Y hemos estado en varios escenarios. Para mí es un agrado recibir a Meraldo Valles aquí en este programa de hoy para conversar sobre los diferentes temas que le interesan a uno sobre la situación que vive la República Dominicana. Bienvenido. Gracias, JM Hidalgo. Tú sabes que me gustó que dijiste varios, porque son muchos. Sí, eso sí, pero muchos años junto a la comunicación. Lo que pasa es que uno, como venimos desde la misma región del Cibao, ya uno viene desde ese tiempo teniendo ese tipo de relación a través principalmente de la radio y luego en la televisión más adelante. Y uno siempre ha estado cuestionando, evaluando, viendo la realidad en nuestro país. Precisamente queremos iniciar con esta preguntita. ¿Cómo tú ves actualmente el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, la actitud del presidente Luis Abinader con respecto a los diferentes problemas que se están sucediendo en la República Dominicana? Bueno, esencialmente el presidente Abinader se ha manejado bien. Yo creo que sí, porque el presidente Abinader, los presidentes tú sabes que son más bien entes de equilibrio en el mismo gobierno y toman decisiones de acuerdo a lo que le presentan los ministros. Pero ¿qué acontece? Los ministros que tiene Abinader son muy malos. El gobierno en ese sentido se ha manejado con muy poca creatividad. En un momento donde el mundo lo que demanda es más creatividad que todo, porque nos hemos visto en una situación que nos ha desbordado en grande a la humanidad entera. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que hace falta es creatividad en un momento como este, para la economía, para prever las cosas que pueden venir en todas estas mismas situaciones que hemos tenido. Y lo que le ha faltado más al gobierno es una creatividad proactiva y positiva que diera al traste con este constante aumento, con todas estas situaciones que ellos no han sabido solventar en ningún momento. Y esa es la gran situación que ha tenido el gobierno, que ha tenido y que ha encabezado Luis Abinader, indiscutiblemente. Pero vemos cómo han tomado algunas medidas que nosotros la consideramos muy positivas. Por ejemplo, la forma como se enfrentó la pandemia del COVID-19 sí, para nosotros fue muy buena, con sus pequeños errores, pero fue en términos general muy buena. Luego ya la crisis económica, fruto también de la falta de uno poder prevenir, pero que tampoco estaba sí, en manos del gobierno dominicano ni de la República Dominicana, la adquisición de los productos de materia prima, de alimentos, y para la industria también en República Dominicana. Pero lo que sí se ha visto como que la gente no acepta eso como positivo, sino que lo evalúa como el resultado de una improvisación. Mira, hay una cosa muy importante. Este gobierno ha tenido la situación de tener desgracias encima, no una. Ha tenido la misma pandemia, como tú referías, también la guerra y la situación económica como consecuencia de la misma guerra entre Rusia y Ucrania. Pero ¿qué acontece? Es que los gobiernos tienen todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, yo te pongo el caso de que una de las veces que el petróleo ha estado más alto, no ha sido ahora, fue precisamente los gobiernos de Danilo Medina. Y mira que la economía dominicana en ningún momento fue devastada como está pasando ahora. Y sin embargo, ¿qué aconteció ahí? Bueno, un buen manejo, medidas creativas, medidas que dieran al traste con eso, una inversión grande en el campo que no nos llevó a tener productos costosos ni una situación en la economía dominicana que fuera vulnerable, que fuera una situación que nos pudiera decir que estamos desbalanceados. Mira cómo se pudieron hacer grandes inversiones, como es el caso de Punta Catalina, que ese sector tenemos que enfocarlo en esta entrevista hoy. ¿Tú sabes por qué?
Porque Punta Catalina vino a ser la salvación del pueblo dominicano y ha querido venderse como si hubiera sido un mamotreto que se hizo ahí para hacerle daño a la República Dominicana, que no es así. Punta Catalina, si hoy tenemos energía, tenemos luz, y a pesar de que hay apagones de nuevo, todavía en ese aspecto tenemos una situación solvente. Punta Catalina ha sido un bastión para esta economía ahora mismo. Bueno, pero hay personas que sí lo critican en el hecho del combustible que se utiliza, que es el carbón, cómo está, Claro. La contaminación ambiental, y también se le critica el hecho de sí, está ahí y está dando energía, pero no se ve reflejado en una tarifa equitativa para la población. Sí, pero ya ahí lo que viene fue el manejo que se le ha dado a todos esos acuerdos que tienen que ver con el sector energético. Hemos tenido un manejo como país. Mira, ahí yo no solamente lo atribuyo al sector político, lo atribuyo al sector empresarial y a la sociedad dominicana misma. ¿Tú sabes por qué? Porque yo decía una cosa importante. Cuando se hablaba de cambio, yo le decía a la gente, ok, vamos a un cambio, vamos. ¿Y con quién va a gobernar Luis? Con dominicanos. Ahí nosotros estamos viendo la situación dominicana, que el dominicano tiene algo, que es que cuando llega a un puesto político, lo primero es lo mío. ¿Dónde está mi cuarto? Y búsqueme lo mío. No importa partido, pero eso no me diga PLD, no me diga PRM. Pero eso no es muy prejuiciado. No me diga nada. No. El dominicano en su gran mayoría está como preparado para ir a buscárselo de él cuando llegue el Estado. Fíjate que son pocos los políticos dominicanos que salieron de aquí, como una vez hizo el profesor Juan Bosch, a prepararlos a países de fuera, para que brindaran un servicio. Y por ejemplo, uno de los grandes lemas que salió de la cabeza de un hombre como Juan Bosch fue servir al partido, para servir al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? El dominicano no va a ir a eso. El dominicano va a ir a búsqueme lo mío y si queda algo, me toca la mitad, aunque sea. Entonces, tenemos una nación donde Luis Abinader puede llegar ahí para no ponerle bandera. Y los que llegan con él, mira cómo está la situación. Mira como incluso un hombre al lado del presidente como Macarrulla tiene que retirarse porque hay una situación que lo incrimina a él. Sí, pero espera una cosa, Esmeraldo. Sí. Esa situación de Macarrulla, sí, la que está pasando hoy en día, no fue en el gobierno del PRM, fue en el gobierno del PLD. Sí, porque es que de eso se trata. Entonces, aquí yo no quiero ser más papista que el Papa, pero se le está pegando al PRM con la figura de Macarrulla un hecho ocurrido en el PLD. Sí, porque que se asocian, son dominicanos con dominicanos. Los dominicanos, señores, mira, JM, siéntate con la mayoría, porque hay gente que son muy serias. Especialmente, por ejemplo, yo tenía un padre muy serio que quería vender mi casa para meterlo en la política, en el PRD, aquellos años contra Balaguer y eso, porque ya había un sentimiento patriótico. Pero la mayoría de gente no es así. La mayoría de dominicanos, lo que vemos es que como que estamos preparados, como que ¿cuánto vamos a sacar de eso? ¿Y qué hay? No, yo no entro en esa vuelta, porque así que le dicen vuelta. Ya tú sabes de dónde viene ese lenguaje. Entonces, como que tenemos una sociedad donde el empresariado, cuando yo estudié en la Pucamaima, economía, el empresario, nos decían, el empresario no puede ser político. ¿Por qué, profesor? Bueno, sencillamente porque el empresario piensa en el beneficio que va a obtener para su bolsillo, pero no piensa en el beneficio social. Se acostumbra y tiene una mentalidad desarrollada para pensar cuánto me toca a mí y a mi empresa y a mi gente y de cuánto yo voy a sacar. O por lo menos a su sector. Sí, claro. Y entonces, mira, el empresariado dominicano piensa, yo voy a invertir 10 millones en política para sacar 50. Pero no piensa, yo voy a invertir para beneficiar a la nación porque este hombre es el mejor y este es el que más puede aportar a la sociedad dominicana. No, yo voy a invertir para ver cuánto me toca y entonces reparte el dinero entre los diferentes políticos. Pero el empresario se cansó de eso.
y de sentirse utilizado por el político. El empresario ya quiso pasar y quiere pasar a ser partícipe de las decisiones de Estado. El Estado no se maneja como una empresa. El Estado, usted cobra su sueldo. Se supone que el 20% de la construcción no va a su bolsillo. Se supone, ¿verdad? Pero el empresariado no, el empresariado hace su teje-maneje. Yo supe de un ministro de ahora del gobierno, y así estaban todos del PRM, que antes de entrar ya ellos estaban haciendo reuniones con todos los empresarios que van a trabajar con él. Ahora, ¿qué se hace en esas reuniones? Decir, bueno, mira, nosotros compramos 100 millones en Pampers, por ejemplo, un producto cualquiera. Entonces tú me lo vas a suplir. Pero de esos 100 millones, tú me vas a dar 30. No, yo nada más te puedo dar 20. Y hacer esa negociación, después que la amarran, ese va a ser el suplidor de los Pampers. Pero eso se puede medir así con la misma vara a todos los políticos de este país. No todos, porque hay mucha gente seria también. Hay mucha gente seria, pero son contados con las manos. Son contados con las manos. Por ejemplo, la lotería, ¿qué ha pasado con la lotería? Kiko Tavara ahí dio sobre una mesa y dijo, ustedes no me van a ponerme a robar. Abiertamente se lo dio a todos esos banqueros. Y se ha podido organizar la lotería. Hay un tranque ahí. Hoy por hoy no hay una lotería que pueda decir que está sana, ni que está trabajando a plena capacidad como debe ser. No, demasiado interés. Tenemos esa mentalidad. Lo primero es que el político dominicano que llegue ahí, a mí me gusta, por ejemplo, la oposición de Abel Martínez, por eso yo estoy trabajando con él. Porque es que el político cuando llega ahí tiene que saber manejar todo el intrínculo de estas cosas, pero tiene que saber otra cosa. No puede ni agarrar a Luis Abinader porque salió un individuo en Lotería Nacional robándose 5 millones y decirle a Luis Abinader que él es un ladrón, porque un funcionario de ley hizo. No, la sociedad dominicana ya tiene que ir enfocándose en sus hombres que tiene gobernando y dirigir para allá. El PLD tuvo gente que robó a 2 manos ahí. Pues entonces hay que enfocar a esas personas, no al PLD. Porque la estructura política se ha desgastado mucho por eso. Porque le han querido solamente señalar a los partidos las situaciones de ciertos hombres, cuando esos hombres son las situaciones de la mayoría de los dominicanos en su casa. Yo estaría de acuerdo, entiendo que sí, que no tan solo son los políticos los corruptos, que hay precisamente un sector empresarial, grande, chiquito, pequeño, mediano, no importa, que también contribuye con esa corrupción. En eso yo estoy de acuerdo, porque no es verdad que solamente es el político, lo es también el empresariado. Ahora bien, pero ¿cómo hacemos para precisamente limpiar esa imagen a los partidos? Porque los partidos, claro, si bien es cierto que como organización no son responsables, sí lo permiten. Claro, sí permiten que su gente de su partido contribuya a participar en actos de corrupción. Sí, ahí Luis Abinader ha tenido ciertos aciertos, pero no lo ha tenido totalmente, porque hay mucha gente, ya como Macarrulla, que es el que está a su lado, o estuvo a su lado, como otros de cierto nivel que se han manejado mal, entonces le buscan la vuelta. Porque es que hace mucho daño a un gobierno cada vez que... O sea, ¿cómo usted justifica que usted haya tenido una mano derecha que tiene que salir porque su hijo está envuelto? Y dicen su hijo y sus compañías también. Entonces, sí, pero ¿cómo justifica? Yo insisto en lo de Macarrulla, sí, es que no es culpa del PRD, del PRM ni de Luis Abinader. Es culpa del PLD y del gobierno de Danilo. ¿Cómo está claro? O sea, estamos claros, pero en el caso que se dio es ahora. Porque, no, por ejemplo, se descubre ahora y se trata ahora, pero el hecho ocurrió antes de ser gobierno. Sí. Antes de ser gobierno, pero mira, es tanto así que tú sabes, como yo te decía, los empresarios reparten a los tres potenciales. Sí, claro. Entonces, ellos se manejan de esa forma. Ellos no tienen banderías políticas, ellos tienen intereses económicos que van allí a defender o a buscar. Entonces, pero si Luis Abinader ha tenido algo que yo pueda destacar que me ha gustado, es que por lo menos ha dejado, no ha metido como esa toalla para, no, a fulano no me lo toque. O por lo menos no se ha visto abiertamente
creo que en cualquier momento se va a poder ver, porque vienen otros casos muy fuertes ahí, que no va a haber forma de pero actos cometidos en esta administración. Sí, pero ahora mismo, y están pasando ahora mismo en nuestra cara. Porque, mira, yo digo que la gran oportunidad que tiene Abel Martínez ahora es la siguiente. El desgaste del gobierno va a continuar. Los problemas del gobierno van a continuar. Los robos en el gobierno van a continuar. Toda esa situación van a seguir. Porque que no es verdad que se ha limpiado por dentro a ese funcionario. Ese funcionario está sumando. Y el 20%, que es lo más grave de este caso, que tiene que ver con Jean Alain, es que el 20% viene ejecutándose desde cuando Balaguer. El 20% que cada funcionario que llega ahí, tranquilamente usted ve que sale cambia la casa, compra una jipeta al año, pero con el sueldito que tiene no le va a dar. No le va a dar. Entonces, ¿de dónde que sale? Ese 20% que utiliza, que está instituido en el Estado. Pero ¿qué pasa? La Fiscalía ahora con este juicio va a comenzar a enseñarle al pueblo ese 20% que va a llevar eso, va a dar al traste de que mucha gente no quiere hacerlo, de que mucha gente se va a sentir que tiene que decirlo si lo hizo, de que mucha gente va a tener incluso miedo de absorber ese 20%, porque ya públicamente ha sido delatado. Y eso va a traer ciertos cambios, ciertas transformaciones del Estado. Has mencionado 2 veces Sí. a Abel Martínez como posible candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, que es a lo que él está aspirando. Pero en la última vez que lo mencionaste, sustentaste su candidatura o su posibilidad en el hecho del desgaste del gobierno, de los errores del gobierno. Ahora bien, yo quiero que cuando retornemos, tú me digas si esa es una base suficientemente sólida como para un político hacer campaña, llegar a la presidencia de la República en base a los errores del gobierno actual. Cuando retornemos, volvemos con Meraldo Valles. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Hoy estamos conversando con Meraldo Valles, un gran amigo de hace muchísimos años, desde Santiago, desde nuestros primeros pasos en los medios de comunicación y más adelante aquí ya en la capital, donde, como dijimos al principio, hemos compartido diferentes lugares de trabajo y hemos estado siempre ligados en lo que es la comunicación sociopolítica. Y le preguntaba a Meraldo, antes de entrar en la pausa, de que hasta qué punto el hecho de sustentar una candidatura presidencial sea sólida, tomando en cuenta los errores o los problemas que pueda tener el gobierno de ese momento. ¿Hasta qué punto puede ser eso exitoso si no tenemos una propuesta más concreta y que solamente estemos criticando lo negativo del gobierno del momento? Bueno, mira, lo primero que hay que decir, mire, yo empecé a trabajar de cerca con Abel Martínez. Ahora, ¿por qué yo asumo y digo, con Abel hay que trabajar? Porque Abel Martínez, hay que destacar todo el trabajo que él viene realizando, más de 22 años trabajando en la cosa pública, en los 3 sectores, incluso tanto el sector que tiene que ver con la justicia dominicana, como el sector que tiene que ver con el Congreso Nacional, diputados, senadores, y también con el sector de cabildos, como él es actualmente el síndico de Santiago, que ha hecho un tremendo trabajo ahí. Pero indiscutiblemente que el PRM no llegó ahí por las fuerzas del PRM, llegó ahí por una división del PLD, porque las fuerzas del PLD, que siempre aseguraban casi siempre un 50+1, se dividieron. Eso permite que incluso sorprende al PLD, al PRM sorprende, que hayan ganado tan arrolladoramente. Fíjate que ahí mucha gente ni pensaba que iba a ser diputado, que iba a ser senador, y de repente, ganamos, y se sorprendieron. Pero ¿qué acontece?
Hay que recordar también que influyó mucho el día que se suspendieron las elecciones aquí en República Dominicana, cosa que no se había visto, y que la nación dominicana dijo, no podemos caer en un abismo. Y se alarmó, todo el mundo con razón se alarmó cuando se suspendieron esas elecciones, que fueron las que tenían que ver con el medio tiempo y que tenían que ver con diputados y ediles, y también con los cabildos. ¿Qué acontece con eso? Que Abel Martínez viene desde hace tiempo teniendo una figura fresca. La gente se ha desgastado el gobierno, se está desgastando y se sigue desgastando por las situaciones mismas que tienen, por las situaciones mismas de no tener la creatividad para enfrentar esta situación. Por encima de eso, el PLD, usted recuerda que venía con un desgaste muy fuerte y ha salido con un desgaste muy fuerte. El caso de Leonel Fernández, que se establece con su fuerza del pueblo, Leonel también trae un hándicap con las situaciones de corrupción que se le imputan, que es difícil solventarlo. Entonces Abel Martínez viene con una figura fresca, con un trabajo increíble en Santiago, porque, Otaeme, yo no sé si tú conocías, porque tú conocías bien de cerca a Santiago. Claro, claro. ¿Qué acontece? Santiago no es fácil de manejar, señores. Los intereses que hay allí y los encontronazos y las situaciones son muy difíciles, pero aparte de eso, yo con mis padres en Santiago y mi familia, mis hermanos en Santiago, a mí yo bajaba los domingos y los fines de semana a Santiago. Y cuando estaba José Enrique Suet, yo me deprimía cuando entraba a Santiago. Yo decía, ¿qué es lo que me pasa? Pero era que yo veía una ciudad harapienta y esa calle con todo estos polvo, este edificio con polvo, y donde quiera que tú te movías era un desastre Santiago, y Abel la tomó. Y cuando yo llegué, por ejemplo, siendo Abel ya a visitar algunos sitios allá, yo decía, oye, pero ahora sí me da gusto venir a mi ciudad. Mira, yo debo ser sincero y debemos de reconocer que el trabajo que ha hecho Abel en la alcaldía de Santiago ha sido extraordinario en muchos aspectos, desde el embellecimiento hasta la parte de la organización, en muchos aspectos en Santiago de los Caballeros. Incluso podríamos decir que su paso por la Cámara de Diputados, siendo él presidente de la Cámara, los periodos que estuvo allí como diputado, logrando una muy buena aceptación por parte de la población que le apoyó con los votos necesarios para ganar con una mayoría considerable, como también lo logró en la sindicatura. Perfecto, yo le reconozco todo eso. Ahora, ¿cuenta él con un Partido de la Liberación Dominicana lo suficientemente fuerte como para ganar una presidencia de la República? Una cosa es él, sus gestiones, su trabajo, y otra cosa es lo que ha pasado en el PLD con desgaste y con toda esa aureola que existe hoy en día de corrupción. Fíjate qué pasa, que Abel Martínez, indiscutiblemente, no se le puede enrostrar todo lo que aconteció a nivel de desgaste, de corrupción, de robo, de la administración del PLD. Porque Abel estaba administrando su ciudad, o sea, a su cabildo, y estaba en eso, y el cabildo de Santiago ha sido uno de los más destacados y brillantes a la hora del manejo de los fondos, el manejo de todo. Ahora, el partido, indiscutiblemente, que tiene su desgaste. Y ahí donde voy a decir, pero ¿qué acontece? Yo no lo estoy cuestionando a él, ni ¿Qué creo, acontece? ni creo que se le pegue. Pero oye, quien revive o está reviviendo el PLD es el PRM. Cuando usted dice no mire para atrás, la gente tiene que ver para atrás y va a querer ver. Es más, yo no sé, eso fue un graso error, porque usted decirle a una gente, usted puede tener algo pegado en su pantalón, y si usted no ve para allá y se queda tranquilo, la gente no se fija. Ahora cuando usted está viendo hacia allá, todo el mundo hacia allá que pone la mirada. Entonces cuando usted le dice no mire para atrás, es precisamente lo que está haciendo la gente. La gente está viendo lo que aquí pasó, porque indiscutiblemente los números dicen que el gobierno de Danilo Medina, a pesar de toda la corrupción que tuvo, ha sido el de más luces que ha tenido por mucho alguna administración de gobierno.
tanto a nivel de lo que tiene que ver transporte, a lo que tiene que ver agronomía, el comercio, en todos los sentidos, el turismo. Usted agarra los números solamente y le dicen que fue algo fuera de serie. Ahora bien, no, porque hemos tenido estas situaciones que no se ocupan de nosotros. El problema no es ese. El problema es que los gobiernos, y cuando usted lo maneja, la situación del gobierno le pega a usted. Van Inter no la tumbó Hipólito ni nada por el estilo, pero la gente le estaba yendo mal, no había cuarto y que el culpable es Hipólito. Entonces así mismo piensa la gente, que el culpable es Luis ahora la situación. Y eso indiscutiblemente trae de recuerdo de que yo he estado muy bien con el PLD, el carrito mío, tuve que venderlo porque ahora me fue mal. Tal cosa, tuve que hacer porque me está yendo mal. No, que la economía, que la pandemia. Sí, tú podrás decir lo que tú quieras, pero eso nadie te lo va a quitar. Y entonces el PLD ha vuelto a renacer. Hay un renacimiento. Y más si hay un líder que no sea, porque tú no puedes agarrar a Abel y mezclarlo con lo que estaba haciendo el PLD en el gobierno. Entonces Abel, él usa un líder fresco, una nueva oferta. Fíjate que de los 3 candidatos que potencialmente podrían ir a las elecciones, Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, el que tiene menos número vamos a decir, de hándicap, de situaciones problemáticas, es Abel Martínez. El que arrastra menos rechazo es Abel Martínez. Abel Martínez es la opción nueva que la gente puede decir, quizás con este hombre no puede ir mejor. Porque aquel robó. El otro tiene un tollo aquí. Geraldo, y insisto, no lo hizo bien en Santiago. Pero insisto, yo no estoy ahora mismo evaluando la figura de Abel. Sí. Es la del partido que le sirve de catapulta para poder lograr la presidencia. Un partido debilitado, muy debilitado. ¿Cómo él va a lograr conjugar de nuevo a todos los PLDistas? Sí. Que no sé, pero la impresión es que se están yendo del PLD, no que están yendo al PLD. ¿Cómo lo va a lograr? Como lo está logrando, mejor dicho. Que lo está logrando. Porque déjame decirte que la cantidad de gente que se ve detrás de Abel, y el carisma y la fuerza, la energía, la gente, la alegría que muestra la gente cuando él va a los sitios, es muy diferente. Incluso, mira, Abel tiene la ventaja que pocos líderes han tenido. Tiene el verbo, que aunque no es tan rebuscado como Leonel, sí toca corazones. Habla claro, sencillo, pero toca corazones. Tiene una experiencia de Estado, pero también de manejo de Estado y de buen manejo, que eso le permite como buscar opciones para las situaciones que enfrenta, que es la creatividad, y da apertura a la gente que sea creativa para hacer cosas. Fíjate cómo lo ha hecho en Santiago, que ha sido muy creativo en todas las cosas que hace. No ha sido imitando a fulano, imitando a mengano, sino que él ve una situación, buscan alternativas y la encuentra. Fíjate esos murales, que uno se queda, oye, qué cosa más bonita, qué bien hecho. Y fíjate también que Abel Martínez tiene lo que a veces nos falta mucho, que es orden. Abel Martínez es un tipo que le gusta como tener las cosas en orden, organizadas y bien dirigidas, no improvisadas. Él no da mucha parte. Incluso estábamos hablando aquí de una posible cita con él. Y Abel no da mucha parte como que, vamos a hacer esto. No. Abel dice, no, con orden. Vamos a organizarla, vamos a buscar el día y vamos a agendarla. Así es que trabaja Abel Martínez. Abel Martínez no es un tipo, muchos amigos se me han acercado a mí y me dicen a veces, pero habla con Abel, y yo les digo que Abel no funciona así. Abel es una persona que es metódica, que el trabajo de él es metódico, es organizado, y una cosa va detrás de la otra. No, yo en eso yo puedo apreciar muchísimo la figura de Abel como persona y como político. La preocupación y el cuestionamiento que hago con respecto al partido. Pero es que el PLD está ahí.
Fíjate que incluso... Pero está muy desgastado. Sí, sí, pero fíjate una cosa, el PLD está ahí. Es tanto así. Y aunque los PLDistas no son responsables sí. de los actos de corrupción que se le acusan a la familia del presidente, esa imagen está pegada. Mira, Es más, cuando a mí me dicen, es más, Jean mira, Alain, por ejemplo, pero mira, hasta el propio Leonel se le pega. Jean Alain no representa al PLD, aunque haya sido parte. En la población se le pega al PLD, sí, se le pega a Danilo, como yo te se le decía, pega a sí, Leonel, sí, se le va a pegar Pero- a Margarita, se pero le va a fíjate- pegar a todos. Fíjate que eso viene dentro de cada uno de los partidos. Eso viene, pero yo entiendo que el pueblo dominicano, a la hora de elegir en las próximas elecciones, va a pensar bien en eso. El Partido de la Liberación Dominicana tiene una estructura que está ahí, que va a salir a la calle. Pero una estructura no como la tiene el PRM o la tiene otra, sino una estructura capacitada. El PLD es de los pocos partidos que tiene gente capacitada para manejar política. No, en eso también ¿Tú doy ves? el 100% en el sentido de que el PLD sí se... Y hay un detalle muy importante aquí que no se puede obviar, que yo personalmente como comunicador, como periodista entiendo. Hace falta una unificación de criterios. Una segunda vuelta la gana que quede en segundo lugar, ya sea Leonel Fernández o Abel Martínez. Si el gobierno pudiera mantener unos números como hasta ahora tiene, que yo creo que se van a derrumbar. Si no hay segunda vuelta, o se va a ir una de las dos fuerzas que eran del PLD, yo creo que Abel Martínez se lleva. ¿Tú sabes por qué? Abel Martínez sería el ganador porque, señores, miren, para mí el líder más grande de organización, de nombre, de trayectoria, de imagen, era Juan Bosch. Y Juan Bosch le tomó muchos años, después que dejó el PRD, ser opción de gobierno. Porque construir un partido no es como la Fuerza del Pueblo lo está vendiendo en 2 días. Miren el mismo presidente de la República hoy. Luis tuvo que perder. Perdió como senador, candidato a senador. Perdió como candidato a la presidencia. Pasó mucha para llegar con ese partido. Pero la Fuerza del Pueblo es un partido que no tiene 4 años. No es verdad que diga que va a superar. Eso mediáticamente a Leonel le está dando resultados. Ah, sí, estamos acabando. Ya estamos empatados con Luis en primer lugar. Y, señores, eso es técnicamente. Pero en 4 años no se hace un partido que va a hacer o que va a llevar a la presidencia a un líder. A Leonel para eso le podía tomar 1, 2 o 3 más presentaciones para ser presidente, pero ese partido solo no lo puede llevar. Ahora, si Leonel en una eventual segunda vuelta queda como partícipe de esa segunda vuelta, sería otra cosa. Yo sí veo la necesidad que existe de que fuerzas y fuerzas se pongan de acuerdo. Si se pusieron de acuerdo... ¿Cuáles fuerzas y fuerzas? Bueno, las dos fuerzas del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PLD como tal. Si se pusieran de acuerdo, no hay para nadie. Entonces, no hay para nadie. ¿se podría vislumbrar una alianza Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, yo sí sé que hay un hombre dispuesto a dar a lo que sea para que esto no se dé. Pues precisamente cuando retornemos, yo creo que tú me digas qué posibilidades hay de que Abel Martínez pase a formar, junto con la Fuerza del Pueblo, una oposición para derrotar al PRM, pero al mismo tiempo decimos, ¿qué tan fuerte son las figuras, ambas, la de Leonel Fernández y la de Abel Martínez, para derrocar al presidente Luis Abinader en el gobierno, con un PRM gobernando la nación? Independientemente, falta mucho tiempo, de manera que todo es cuestión de estrategia de aquí a las elecciones para poder ver esos resultados. Una cosa es lo que esté pasando hoy, una cosa es la apreciación hoy en día, pero también hay que tener en cuenta que durante estos
año y medio que queda, menos de un año y medio ya para las elecciones, cómo se va a comportar el gobierno teniendo todos los resortes del poder. Retornamos en breve. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Continuamos conversando con Homeraldo Valles en nuestro programa en esta edición especial de esta semana. Y ahorita cuando comentabas sobre Abel Martínez, PLD, la posibilidad de una segunda vuelta, ¿hasta qué punto estaría disponible Abel Martínez de participar con Leonel Fernández conjunto en unas elecciones y en qué posición iría él? Yo veo muy difícil en una primera vuelta que se dé una posible eventual conjunción. No, porque es que el grande en una negociación nunca se da el pequeño su primer lugar. ¿Quién es el grande? ¿Quién es el El chiquito? PLD, ¿Fuerza del Pueblo o PLD? el PLD. El PLD es el partido de la fuerza. Y Leonel Fernández no va a ser jamás ni el vice ni otro que él pueda poner de la fuerza del pueblo. Una eventual fusión entre Leonel y Abel se daría primero si ellos ven que Luis Abinader o el PRM estaría tan sólido que puede irse en una primera vuelta, cosa que definitivamente no se ve ahora. Vamos a hacer esa práctica No se ve mental. ahora. Vamos a hacer esa práctica mental. Vamos a decir, le va bien a Luis al gobierno. PRM tiene Sí. todas las posibilidades de quedarse en el poder por su candidato, que de seguro va a ser Luis Abinader, y porque además, como dije antes de entrar en la pausa, tiene todos los resortes del poder. Ya Eso es lo pasó primero. una vez, ya pasó una vez. Vamos entonces al escenario en que Luis Abinader se va en primera vuelta. Sí. ¿Qué pasaría? ¿Qué tipo de negociación podría llegar Si se da Leonel Fernández, Abel, para enfrentar esa primera vuelta? Olvidémonos de la segunda. ahí lo que funcionaría, y me parece más adecuado, porque habría que ver, es sencillamente ir a las calles a ver quién tiene más fuerza. Entonces, en un survey, en una encuesta, RUP, ahí darían los números y dicen quién debe ser el que encabece la boleta y quién. Así debiera ser. Pero ¿qué acontece? Es que ni aún así yo entiendo que Leonel Fernández tiene una obsesión con el poder. Leonel quiere ser presidente de nuevo. O sea, ahí hay una situación que ese partido está creado para que Leonel sea presidente. Si no lo es, yo lo que veo es que fácilmente Leonel dice, dejemos esto, muchachos. Porque es que hay una entonces, situación. Ok. Pero digamos que fuera Abel el que saliera en primer pero está lugar bien. y que... Vamos a seguir con la obsesión Sí, de Leonel sí, querer ser sí. presidente. Ok. ¿Qué papel podría jugar Abel? Y después yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Vamos a suponer que Abel sea el que tenga todas las posibilidades. ¿Qué papel va a jugar entonces Leonel Fernández? Bueno, ahí sencillamente, Danilo y Leonel lo hacían, porque parecía dos gobiernos o dos partidos dentro de uno solo, el PLD. Porque ellos se ponían de acuerdo, a ti te toca mitad de gobierno, eso es simbólicamente en el sentido de que mis fuerzas, que son las mismas, ocupan un espacio político y las fuerzas tuyas ocupan otro espacio político. Las negociaciones que se dan dentro de la política, pero hoy en día todo apunta a que ni el PRM saca el 50+1, ni lo saca Leonel solo, ni lo saca el PLD solo. Entonces, ¿a dónde llevaría todo esto? A una potencial segunda vuelta. Hablar de una potencial segunda vuelta en República Dominicana, traumático, difícil, pero habría que pensar que realmente quienes quedarían ahí serían Luis Abinader y Abel Martínez. Ante eso, lo que yo entiendo es que Leonel Fernández negociaría con Abel Martínez o optara por la opción de decir, no, yo voy a dejar a mi gente que decida con quién o por quién desean votar. Ante eso, indiscutiblemente que la gente de Leonel se siente más próxima al PLD. ¿Por qué? Porque ellos vienen de ahí. Ahí están todos sus amigos, ahí está toda su gente. Sí, pero también la gente hace lo contrario. ¿Dónde están los PLDistas? Ahora, los PLDistas bien se pueden ir pero donde vamos a Leonel, hacer, que fue su presidente por 12 años Sí, también. y presidente del partido además. Claro. Pero si hacemos también el ejercicio, digamos que fuera
políticamente yo me equivoco. Un hombre pudo en 4 años organizar una fuerza en este país y hacer lo que ni Juan Bosch pudo hacer, ni otros pudieron hacer. La Leonel realidad es otra hoy en día. No, y Leonel Fernández hiciera un partido tan fuerte que queda en segundo Sí, lugar. hoy en día. El PLD indiscutiblemente no va a tener participación. ¿Qué haría el PLD? En tal caso, si el comité político, porque esa es otra, no es Abel Martínez que toma directamente esas decisiones. Eso es un comité, el comité político que tiene el PLD. Y eso podría entrar en una negociación con Leonel y llegar a un acuerdo para esto. Pero en todas estas situaciones, señores, hay un hombre que está claro, que está dispuesto a dar quizás el Estado completo, menos él, que sepa que él sería candidato, para que esa unión no se dé, que es Luis Abinader. Abinader demostró aquí que él estaba dispuesto a negociar con quien fuera para ser presidente de la República. Lo demostró porque negoció con todos los sectores pero es que habidos y por haber buenos, malos, feos y bonitos. Pero que ese es el objetivo de todo el político, ser presidente de la República. Sí, pero a veces ser presidente de la República no necesariamente tiene que llegar a un costo de que tú tengas que vender hasta tu alma. No puede ser así. Un hombre tiene que tener límites, especialmente si piensa en un país, en un estado. Porque un hombre tiene que tener límites con sectores como el narcotráfico, límites con sectores como son sectores que quieren acabar incluso el país mismo, sectores que quieren traernos cosas de fuera y vendérnoslas aquí a la fuerza. Ese tipo de negociaciones no se hace. Hasta ahí no se puede llegar. A mí me gustó, escuchando a Abel Martínez, una posición con respecto a todas esas imponencias que quieren ponernos, por ejemplo la ONU, que quieren imponernos con respecto a Haití, que quieren imponernos los países grandes a nosotros que somos un pequeño país. Y Abel Martínez dijo que no, que la Constitución Dominicana y nuestras leyes tienen que estar por encima de lo que esta gente quiere. Entonces tú no puedes negociar con sectores oscuros así, con sectores que quieren imponernos. Incluso dejar de ser nación, con tal de que los intereses de ellos, no, así no se puede. Has descartado prácticamente la figura de Leonel Fernández para ser el candidato presidencial ganador, ¿no? Pero hemos visto cómo la cercanía de Abel Martínez con Leonel Fernández, si se puede decir, más íntima que con la del propio Danilo, hasta el día de hoy. Incluso lo que se comenta en los pasillos es que Abel en cualquier momento podría hacer causa común, no pasar a la fuerza del pueblo, pero sí hacer causa común con quien lo catapultó a él desde un principio como una figura pública política. Mira, Abel Martínez ha sido muy diáfano con eso. Él ha dicho que él no es de facciones dentro de su partido. Él siempre ha sido un hombre del partido. Apoyó a Leonel cuando fue candidato, cuando fue presidente, estuvo de cerca con Leonel. Apoyó a Danilo cuando estuvo con Danilo. Ha sido un hombre del partido, de confianza del partido. Nunca ha sido un hombre que tú lo has visto que ha estado brincando para acá, para allá. Siempre, desde que entró a política del PLD, con el PLD, siempre las buenas y las malas. Entonces, Abel no tiene por qué cambiar eso. Pero también el país tiene que darse cuenta hoy en día que está frente al nacimiento de un nuevo liderazgo. Abel Martínez es un hombre joven, con unas cualidades excepcionales, con tremendo verbo, con sapiencia a pesar de su juventud. Un hombre que tiene mucho que dar a esta nación y que es un liderazgo naciente. Lo que estamos viendo es que hay una nueva estrella política en todo este sistema solar de los políticos. Una nueva estrella que es Abel Martínez. Y eso no implica, que va a quitarle el estrellato a Danilo. No le va a quitar nada a nadie. Porque dentro del ambiente y el sistema solar político
caben muchas estrellas. Y ahí están y se han demostrado. Estaba Lionel, estaba figuras como Francisco Javier, figuras como Danilo, ahí en el PLD. Y nunca se ha tenido que quitarle nada a nadie. Todo el mundo tiene su gente. Pero hay algo que todavía es una primera batalla que él tiene que ganar, Sí, ¿qué es esta? que es esta, la de ser el Sí, candidato el oficial. candidato. Tiene como contrincante dos figuras que tienen sus puntos a favor, uno y el otro, diferente a la de Abel. Por ejemplo, Sí. Margarita, ex primera dama, ex vicepresidenta de la República, manejó una serie de programas sociales con repercusión a nivel nacional desde que entró, desde que ganó el PLD, con ella siendo esposa de Leonel Fernández y luego siendo vicepresidenta de la República con Danilo Medina. El caso de Domínguez Brito, Una que estrella. también tuvo una repercusión nacional desde la Procuraduría, más también todo su trabajo que ha hecho en política y en todo el país. Abel tuvo solamente la mayor, bueno, siendo diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados, pero no tenía un contacto a nivel nacional en el territorio, con la gente. Y ahora, aun cuando es alcalde en Santiago, solamente se limita a su municipio, ni siquiera a la provincia completa. Entonces, él tiene que librar una gran batalla ahí con esa ex primera dama, ex vicepresidenta de la República, con el procurador, que además tiene otra cosa con el ex procurador, con Domínguez Brito. Es que los dos son de Santiago. Claro, claro. E internamente en Santiago hay una batalla. También hay una batalla. Hay una batalla fuerte entre Abel y Domínguez Brito, independientemente de Margarita, independientemente de todo, por buscar un apoyo, primero, del sector oligárquico de Santiago, de los empresarios, y ver, porque según tenemos entendido, Domínguez Brito está más en la parte de la oligarquía de Santiago que el propio Abel, porque Abel, haciendo una muy buena ejecución como síndico, como alcalde de Santiago, ha entrado en conflictos con muchos intereses Claro, sí. de empresarios de Santiago y de la oligarquía. ¿Cómo va a enfrentar esa batalla? Mira, hay una cosa clara. Abel Martínez quizás cuando arrancó, porque Abel arrancó estando el PLD en el hoyo. Estamos siendo en la situación más difícil donde el PRM quiso llevarlo. Entonces Abel arrancó y ya ha dado, 2 veces han dado el país entero haciendo política y va para la tercera y quizás hasta una 4ª vez, porque trabaja como el que más. Entonces, ¿qué acontece con esto? Cuando él arrancó, Abel, yo le veía la desventaja frente, por ejemplo, a Margarita, a que Margarita no bien salió de Palacio hace unos días, unos años ya. Pero ¿qué acontece? En el devenir del trabajo político, Abel Martínez ha sido como una luz relumbrante dentro del PLD, que la gente le ha caído atrás. O sea, a veces tú no te explicas por qué una gente de repente, de hoy para mañana puede trabajar mucho, lo que sea, porque los 3 trabajan. Pero este señor, cada vez que va a un sitio, levanta ese entusiasmo y la gente quiere seguirlo. Yo soy un ejemplo de eso. Yo solamente vi y un día alcancé a ver y pensé y de repente sentí eso de que debí seguir a ver. Y comencé a estar con... espérate, y me incluí dentro del proyecto, sin nadie haberme llamado. Pero entonces uno dice qué es lo que pasa, que el entusiasmo que él genera es algo que no se puede explicar como con palabras. Usted cuando conoce a Abel y usted se da cuenta como que de repente el tipo dice, pero este tipo me cae bien, déjame trabajar con él. Y eso tiene Abel, que no lo tiene tanto los demás candidatos. Y fíjate, por ejemplo, en el caso de Margarita viene que quizás hubiera sido la mayor preocupación para Abel. Margarita viene con una situación que le ha hecho mucho daño. Discutiblemente, la situación como ella ha manejado el caso, como el presidente Leonel Fernández, su divorcio y muchas cosas que no le han venido bien. No, en ese sentido no es bueno señalarlo, pero ella entiendo que
lo que debió fue apartarse ya, y cada vez que le hablaban de Leonel, así, el padre de mi hija. Bien, pero mira, y cambiar el tema, irse a otro tema, y dejar eso y respetarle el espacio a Leonel, y respetarse, porque mira que Leonel no se pone a hablar de Margarita. Tú no has visto a Leonel hablando nada. No, entonces, ¿por qué ella de repente tenía como...? Entonces era mejor que dejara eso así, que le ha dicho. La sociedad dominicana, una sociedad machista, la mujer misma también, porque yo no sé, las mujeres se critican mucho una con otra. No le ha gustado la forma que ella se manejó. Eso a nivel de imagen le ha hecho mucho daño. Pero yo también esperaba y pensaba que ella era más inteligente en una entrevista, se desenvolvía mejor. No lo ha hecho tan bien ahí tampoco. Se ha ido a una clase de nimiedades y tonterías, cuando hay tantos problemas sociales aquí que hay que enfocar, que uno de repente se queda esperando que una señora que era vicepresidenta de la República enfoque más las cosas como con más acierto, de más fuste. Entonces de repente uno bailecito, una cosa que, espérate, que no es para bailarín, que vamos. Abel te puede dar un baile, pero Abel te baila como baila un santiaguero. Y en un sitio pero Abel te habla vamos a hablar de la agricultura, vamos a hablar aquí del turismo, vamos a hablar de lo que está pasando a nivel legal y vamos a hablar de las situaciones serias de este país. Entonces, en ese sentido, ella no he visto bien. Domínguez Brito, por último. Exacto, Domínguez Brito. Domínguez Brito es un tremendo candidato, pero a mí me parece que Domínguez Brito lo golpeó mucho el hecho de que él debió ser el candidato cuando Gonzalo. Domínguez Brito era el hombre preparado para eso. Gonzalo no sabía hablar. Gonzalo era tremendo administrador, un hombre brillante, que en este momento ahora, con las ideas que él tenía, creativas, mira que de ahí nace el 911, esas ideas creativas, el tipo hubiera sido ideal para este momento. Que hablara poco, pero que resolviera mucho, que era lo que necesitábamos. Pero no tenía esa cualidad que pudiera tener un Domínguez Brito en ese momento. Y el PLD es un partido que necesariamente tiene que tener un hombre inteligente manejándolo, porque tuvo a un Juan Bosch, tuvo a un Leonel Fernández y tuvo a un Danilo Medina. Entonces, él que no podía comunicarse a pesar de ser un hombre inteligente, definitivamente no encarnaba ese Pero partido. y entonces, en lo interno de Santiago, donde yo pienso que Domínguez Brito perdió, porque la plaza de Santiago es la más importante. Pero donde yo pienso que Domínguez Brito perdió su momento, su brillo que tenía en ese momento, fue cuando en el Palacio se reunieron ellos a conversar con Danilo y los números estaban ahí. Y de ahí salió una decisión que Domínguez Brito no debió dejarla pasarse. Él tenía que pelear su pleito, como hizo Luis Abinader cuando perdió las elecciones. Que no dijo, no, ganó el PLD y ya y se fue para su casa. No, se tiró a la calle. Demostró un hombre de fuste, de fuerza. La política a veces tú no puedes ceder tu lugar tan fácil como así. Déjalo así, porque así que nos conviene a todos. No, muchas veces usted tiene que dar en la mesa y decir, espérate, yo estoy aquí. Eso no es así. Y mucha gente que seguía a Domínguez Brito en ese momento dijo, ¿cómo va a ser? ¿Y qué es lo que ha pasado? Y entonces, esas situaciones, aunque muchas veces no se quieren decir, daña la imagen en el porvenir de un candidato. Porque entonces tú que trabajaste, tú que te comprometiste, tú que lo diste todo, te sientes que no hubo la respuesta de él en cuanto a eso. Y yo entiendo que ese momento Domínguez Brito perdió mucho liderazgo, por lo cual no tiene esa fuerza que tenía en ese momento. Esa es la verdad de Domínguez Brito. ¿Sabes si existe algún acuerdo entre los candidatos del PLD de mira a los resultados de la convención? Por cierto, ¿será una convención abierta o solamente con el padrón del PLD o cómo va a ser? Bueno, yo tengo entendido que solamente ahí participarán los o de miembros delegados del PLD. No, todos podrán votar, todos van a votar.
y los simpatizantes que no estén inscritos en otro partido. Sí, va a ser abierta. Abierta. Entonces, ¿qué acontece? Ahí es que viene la peripecia de un hombre que está dispuesto, señores, porque usted tiene en política no es de que, ay, qué lindo, ay, qué lindo, déjelo pasar. No, no es que lindo, déjelo pasar. Es que hay que tirarse a la calle a buscar compañeros. Leonel estuvo opuesto precisamente a que se hiciera esa convención abierta, en el entendido de que podían entrar en esa contienda personas que no tenían por qué decidir por el PLD sobre su candidato. Y es hasta cierto punto lógico. Es decir, ¿qué tengo yo que ver con elegir el candidato del partido X cuando yo no pertenezco a ese partido? Se puede muy bien manipular de conseguir una serie, un grupo de personas que vayan a hacer el favor al candidato contrario, el que no se quiere. Sí. Entonces, ¿por qué no hacerlo solamente? Bueno, eso debiera yo preguntárselo a Charlie Mariotti, básicamente. Sí, porque es una decisión que toma el partido. Exactamente. ¿Tú entiendes? Es una decisión pero tiende mucho a crear confusión y a ser manipulada la convención. Y también que indiscutiblemente que el PRM va a querer manipular. La fuerza del pueblo va a querer manipular. Y entonces tendrá esa situación la escogencia del candidato. Ahora bien, yo sí te aseguro a ti que un hombre aguerrido buscando su voto, un hombre que se faja eso, es Abel Martínez. Nunca ha perdido unas elecciones. Nunca. Abel Martínez todavía no ha sido vencido ni noqueado en unas elecciones. Abel Martínez cada vez que se ha presentado gana. ¿Y tú sabes por qué gana? Porque trabaja. Pero gana en la circunscripción de su municipio. Ahora es un candidato nacional a la presidencia, enfrentando un partido de gobierno hasta cierto punto poderoso. Ahora va a enfrentar a lo interno. Bueno, ahora va a enfrentar lo interno. A lo interno. Claro, ahora va a lo interno. Vamos a ver qué va a pasar ahí, ¿de acuerdo? Señores, vamos a hacer la última pausa y retornamos de nuevo con Meraldo Valles. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Nuestro invitado en el día de hoy, Meraldo Valles, quería hacer la siguiente pregunta. Es decir, se le ve muy cercana la figura de Margarita a Danilo Medina. La convención se va a realizar en el mes de octubre, si mal no recuerdo, y ella fue su vicepresidenta durante 8 años, ¿no? Se dice que es la predilecta de Danilo. ¿Confían ustedes en esa convención y no le temen al algoritmo de Leonel Fernández? Mira, yo creo que Danilo, yo te refería ahorita lo de Domínguez Brito, a la selección que se hizo. Hay que recordar lo que pasó con Leonel Fernández dentro cuando enfrentó a Gonzalo. Yo creo que Danilo ha sido siempre un hombre claro. Danilo siempre cuando va de frente. Nunca va como yo me escondí, yo qué sé que no. Danilo manifiesta, si tuviera una manifestación que hacer, lo hiciera. Pero ha sido muy claro, tanto en sus discursos, en la operatividad de Danilo Medina como político. Usted no ha visto ninguna reunión donde Danilo va a bajar línea o a decir. Mucha gente de Danilo tiene derecho a estar con ella, pero hasta hoy prácticamente un 70-80% de la gente de Danilo está con Abel Martínez. Fíjese que Abel tiene la mayoría de síndicos, de alcaldes actuales, como lo que eran actuales. Tiene la mayoría de diputados actuales y los que eran anteriormente. Tiene la mayoría de senadores actuales y también los que fueron senadores. O sea, los sectores del poder, el comité central, el comité político, la mayoría la tiene Abel Martínez. Entonces esa es la estructura que garantiza el movimiento de la gente a la hora de ir a votar. En cada pueblo, en cada lugar. Por eso es que también usted ve estas organizaciones de gente masiva donde va a ver, que usted no la ve que la tienen otros candidatos del PLD. ¿Por qué? Porque los sectores del poder están apoyando a Abel Martínez dentro del PLD. Y Danilo Medina hasta hoy ha sido muy ecuánime,
se toma fotos con... Danilo se ha retratado como 110 veces con Abel. Entonces... Sí, pero tuvo más repercusión la foto con Leonel. Sí, claro, por el momento dado. Pero el liderazgo de Danilo, si por una foto fuera o porque él decidiera, entonces estuviera con Abel, no con Margarita. Entonces, en ese sentido, yo creo que Abel Martínez será el próximo candidato y el expresidente de la República, Danilo Medina, lo va a saludar eso con gusto. Gracias, Meraldo, por haber compartido con nosotros esta hora en esta semana de nuestro programa Glosa. Deseándote suerte y esperando tener aquí a Abel Martínez. Sí, yo entiendo que sí, el líder estará por aquí. Porque hay preguntas que son directas a él. A él, que él es que tiene que contestar. Sí, porque nosotros hemos estado aquí no como voceros, sino como simpatizantes. No, vale. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Aquí concluye nuestro programa Glosa. Producciones Mapei presentó Glosa con J.M. Hidalgo.